a todos. Estamos en nuestros primeros temas del curso básico G. Este es nuestro segundo tema. Me da gusto que estéis perseverando y el tema que nos ocupa en este día es la oración conyugal. Es un tema muy hermoso, es un tema para el matrimonio. Sin embargo, por supuesto, los jóvenes solteros también pueden ya estar aprendiendo, ya pueden estar mirando estas cosas como una base para cuando lo puedan necesitar. Y pues vamos a iniciar, vamos a dar inicio con nuestro primer punto. Eh, Vamos a mirar referencias bíblicas acerca de la oración conyugal, porque nuestro libro de texto, ya lo sabemos, es la palabra de Dios. Nuestro libro de texto es la Biblia, donde aprendemos todo. Y bien, sabemos que Dios es grande, Él es grande, en Él radica todo el poder y toda la misericordia. Qué hermoso. Pero el Señor, precisamente porque Él es Dios, Él no necesita de recursos humanos o de recursos de este mundo para hacer grandezas, para hacer proezas, para ayudarnos, porque Él es Dios. Él no necesita un gran ejército para salvar a alguien, ¿verdad? El Señor siempre usa cosas sencillas. La Biblia nos habla de cosas sencillas, como a veces el Señor usaba esos ejemplos de la naturaleza para mostrarnos que Él es sencillo, sin embargo, es poderosísimo, ¿no? Y uno de esos ejemplos acerca de la sencillez de Dios es precisamente la oración matrimonial, la oración del matrimonio. Decíamos que Él no necesita grandes ejércitos, lo único que muchas veces el Señor va a usar son dos almas que se rinden y que tienen fe. Dos almas como las de un matrimonio que tiene fe en Él, que confía en Él y que se apoyan en Él, que van a buscarlo y que dependen de Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios usa. Si te das cuenta, Dios es sencillo. Vamos a mirar a la luz de la Biblia lo que dice Mateo 18:19. Son palabras de Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y bueno, son esas promesas tan grandes, la verdad. Es que uno de verdad no se la cree, ¿verdad? Las cosas que Dios nos promete son realmente tan grandes, pero al mismo tiempo Dios nos pide a nosotros algo tan sencillo, tan solo que dice el Señor, si dos en este mundo, en esta tierra, se pone de acuerdo para orar, para buscarme, para hacerme sus peticiones, ¿sí? Dice, les va a ser hecho. Y vemos a Dios siempre motivándonos. Siempre el Señor nos está motivando a orar y siempre en este caso la oración, por lo menos dos personas, ¿sí? Qué mejor ejemplo que el matrimonio. Dos personas para que Dios se mueva, para que Dios actúe, para que Dios obre a favor nuestro, a favor de aquellos por los que nosotros pidamos, ¿sí? Para hacer grandes, inimaginables proezas, para que Dios derrame grandes bendiciones. Y es que la cercanía del matrimonio con Dios, la cercanía de ese varón y esa mujer con Dios, sabe una cosa, esto es desde el principio, es el plan inicial, porque sabemos que
En la palabra de Dios todo inició precisamente con un matrimonio. Entonces el plan inicial de Dios fue esa cercanía, esa convivencia, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de complicación. El deseo de Dios y el diseño de Dios era que el matrimonio estuviese en su presencia, que el matrimonio viviese siempre cerca de él y tuviesen esa plática, tuviesen esa convivencia. Adán y Eva miraban a Dios cara a cara. Adán y Eva dialogaban con Dios. Ajá. Había una relación, había convivencia, había cercanía. Adán y Eva no necesitaban nada porque estaban siempre con Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pero ese fue el plan inicial, ese fue el diseño del Señor, ¿no? Ellos convivían, ellos tenían comunión sin ningún problema, sin ninguna restricción, nada más ni nada menos que con Dios. Y la oración conyugal es también lo mismo. Nosotros no tenemos que hacer grandes cosas para poder un día presentarnos con Dios, para poder un día ser oídos por Dios. No necesitamos hacer grandes sacrificios, no necesitamos pagar nada, no, porque Jesús ya nos dio ese lugar de honor y ese lugar de misericordia y ese lugar privilegiado que es poder estar en la presencia del Padre, es poder llegar a su trono de amor y a su trono de misericordia. Ajá. Entonces, Jesús vino a restaurar esa relación perdida, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesús. Vamos a continuar. Vamos a mirar el siguiente punto. La oración conyugal como factor de unidad. Esto es muy hermoso, muy hermoso. Como es oración conyugal, ciertamente está hablando de dos personas, ciertamente está hablando de que tenemos que unirnos, de que tenemos que buscar estar juntos para tener esa plática. Ya no nada más me dirijo yo, no solamente se dirige una persona, sino que ahora son dos personas las que se están dirigiendo a Dios, dos personas las que están buscando a Dios. Sí, no solo es no solo es la unidad eh, de un hombre y de una mujer para buscar a Dios, sino es la misma unidad con Dios. Ajá. Cuando el matrimonio ahora se está uniendo entre hombre y mujer, esposo y esposa, pero también se están uniendo a Dios. La oración nos apega a Dios. Es un factor de unidad. Mire lo que dice Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y son realmente palabras tan hermosas que nos están revelando cosas tan hermosas. Jesús está hablando a nuestro corazón y está diciendo, cuando ustedes deciden reunirse para orar, cuando ustedes deciden reunirse buscándome, cuando ustedes deciden unir sus corazones y buscar que sus corazones se unan con el mío, ¿verdad? Dice, Dios no se hace esperar, Dios está justamente allí. Qué hermoso. Ujú. Qué hermoso que nuestra oración pueda hacer que Dios habite con nosotros, que Dios esté en medio nuestro. ¿Sí? La oración logra lo que muchas cosas no logran, porque el matrimonio se ocupa de muchas cosas, se ocupa del trabajo, se ocupa de la vestimenta, se ocupa de la comida, se ocupa de las diversiones, se ocupa de muchas cosas, pero muchas veces lo hace cada quien por su lado. Se tienen metas diferentes, pensamientos tan diferentes, sí, se tienen anhelos completamente a veces opuestos, sí. El matrimonio de momento se vuelve una relación antagónica, ¿no? Pero
la oración, el sentir de oración, la necesidad de ir a Dios, logra reunirnos, ¿sí? Logra que superemos esos tiempos de afanes egoístas, ¿sí? Que logra que superemos todas esas cosas que distraen tanto, ese amor por el mundo, de manera que la oración nos permite reunirnos de forma integral, no solamente físicamente, porque hay gente que está unida físicamente, pero en el corazón están distanciados. Sí, no solo nos une físicamente, sino que nos une en el corazón y nos une en un mismo espíritu. La oración conyugal es maravillosa. Cuando miramos que aquí dice que dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús. Sabe que un sentir de la palabra congregarse, quiere decir calidad de completo. Quiere decir calidad de completo. ¿Por qué calidad de completo? Esto me gustó mucho. Esto me gustó mucho, que congregarnos en el nombre de Jesús, congregarnos en el nombre de Dios, reunirnos para, para buscar a Dios, reunirnos eh, siendo que Jesús sea el centro, poniendo a Jesús en el centro, dándole a Dios el lugar preeminente en nuestra reunión. Y dice que en sus orígenes también que es calidad de completo. ¿Por qué? Porque allí está Dios, porque un ser humano sin Dios no está completo. Mi esposo siempre cuenta la frase de un canto de niños, ¿no? Que la vida sin Cristo es como una dona con un hoyo en medio en lugar de corazón, ¿verdad? Entonces, el congregarnos para orar, el reunirnos en el nombre de Jesús nos da la calidad de completos, porque no solamente el varón y la mujer se están complementando, sino lo más importante es que nos estamos complementando porque Dios está con nosotros, es porque Dios está allí. Dios es suficiente. Esto es cuestión de corazones sinceros, de que dos corazones sinceros, sí, van con Dios y entonces están completos. No nos falta nada, no nos falta nada. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Qué hermoso es ver esto a la luz de la palabra del Señor. Otro versículo, en Juan 15:5 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es muy hermoso, ¿sí? Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que estar siempre conmigo, ¿sí? Siempre deben estar conectados conmigo, deben de depender de mí, así como una rama, ¿verdad? Depende de la guía principal y solamente así puede tener vida y solamente así podrá llevar fruto. Así lo son ustedes, dice Jesús. ¿Sí? El pastor Gonzalo Vega, que fue mi pastor, que ya partió con el Señor, él dice en su libro del matrimonio, dice que en el contexto, vamos a leerlo, en el contexto bíblico, se muestra que el matrimonio es la institución que no puede vivir separada de Dios. O sea, algo que nos va a enseñar la Biblia, todo lo contrario a lo que el mundo dice, porque el mundo nos engaña y hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que astutamente, entre comillas, ¿verdad? Piensan que pueden estar lejos de Dios, piensan que no necesitan el consejo de Dios, piensan que no necesitan el modelo de Dios, se sienten pues muy listos, se sienten pues muy preparados y piensan que no es necesario, que ellos pueden, son como adultos que son, pueden
formar un matrimonio sin ningún problema. Pero la verdad es que no. La Biblia nos enseña que la institución del matrimonio necesita siempre a Dios. Dependemos de Dios si es que quieres un verdadero matrimonio, si es que quieres que esos votos y esas promesas que te hiciste cuando eras joven, que te hiciste en el día de la boda, realmente se puedan llevar a cabo, necesitas a Dios, ¿sí? Para sortear todos esos problemas que se presentan en todos los matrimonios, necesitamos a Dios. Para que un matrimonio dé fruto, necesita a Dios. Vamos a continuar en este punto. Vamos a mirar. En el libro de Jueces 13, 8 al 13. Mira la historia de un matrimonio. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Se refieren a Sansón, ¿verdad? Dice, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y sabes, me gusta este ejemplo de Manoa con su mujer, porque ellos tienen una experiencia muy hermosa con Dios. Dios habla a su matrimonio acerca del nacimiento de un hijo muy deseado, ¿verdad? Y me encanta la manera en que Manoa responde. Manoa no dice, yo le voy a pedir a ese ángel de Dios que me diga, yo le voy no tomó esta decisión de solamente él buscar a Dios, ¿sí? No lo hizo de esa manera, sino que Manoa incluyó a su mujer. Cuando él le pregunta al ángel de Dios, dice, cuando se cumplan esas palabras, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, estaba incluyendo a su esposa, estaba entendiendo que lo que Dios quería decirle, el mensaje, las instrucciones de Dios eran para su matrimonio. Eran para su matrimonio. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿sí? La oración conyugal, la búsqueda de Dios, ¿sí? Nos debe de involucrar siempre a los dos. ¿Por qué? Porque los dos estamos necesitados de conocer la voluntad de Dios. No puede ser que en el matrimonio solamente yo le esté preguntando al Señor su voluntad para mi vida, que está bien, sí, pero debemos de buscar la voluntad de Dios para los dos. Debemos de buscar, esperar instrucción de Dios para los dos, para la familia, para cosas que tenemos que lograr, planes, para objetivos, para conocer sus propósitos, ¿sí? Pero somos los dos, somos ambos, esposo y esposa. Por eso es que estamos mirando estas citas para mirar la importancia, ¿verdad? Esas referencias y esa oración como factor de unidad. Manoa incluyó a su esposa. La unidad, ¿por qué la unidad? Porque la oración
conyugal promueve el diálogo, ¿sí? La oración conyugal promueve el diálogo. Necesitamos platicar, necesitamos dialogar, necesitamos estar nosotros buscando del Señor a través de platicar y ponernos de acuerdo. Así es que vamos a mirar el siguiente punto, el acuerdo en la oración. Sí, decíamos que es un factor de unidad. ¿Por qué? Porque promueve el diálogo, porque hay más diálogo y el diálogo nos ayuda a ponernos de acuerdo. No podemos ponernos de acuerdo si nosotros no platicamos, si nosotros no nos reunimos el uno con el otro. Debemos de buscar ese congregarnos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Vamos a mirar esta cita que ya habíamos leído, pero hay que volverla a retomar. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí es muy importante subrayar la palabra acuerdo. Sí, la palabra acuerdo. Necesitamos platicar, necesitamos dialogar, necesitamos tener cada uno de nosotros ese corazón, para buscar a mi cónyuge, para buscar ese conocimiento de sus necesidades, ese conocimiento de sus pensamientos y ponernos de acuerdo con él para buscar nosotros al Señor. Amén. Necesitamos disposición de corazón. Sí, esa actitud de disposición es muy importante. Que cualquiera de los dos diga, vamos a orar. Sí. Que haya una invitación del uno para con el otro, vamos a orar, vamos a reunirnos para orar. Sí, y un matrimonio cristiano, un matrimonio que conoce a Dios, ¿sí? Le es más fácil tomar la decisión de verdaderamente tener una vida de oración conyugal. Entonces, debe haber disposición. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos a Dios, porque sabemos que en Él radica todo el poder, toda la misericordia, ¿sí? Que dependemos de Él. Y decisión me refiero a ser firmes, ¿no? A tener compromiso. Mire, lo que dice Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y aquí me gusta cuando dice, ajá, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Cuando dice no se sienta primero, quiere decir que ¿cuántas veces tenemos que hacer un alto? Tenemos que hacer un alto de todas las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Las cosas que traemos en mente, el trabajo que tenemos que llevar a cabo, los compromisos que tenemos, etcétera, ¿verdad? Tenemos que hacer un alto. Tenemos que sentarnos, tenemos que buscar estar en paz. Sí, hacer un alto y estar en paz. Decir al esposo, decir a la esposa, ven, siéntate, vamos a platicar y vamos, muy importante, a platicar con Dios. Vamos a platicar con Dios porque tenemos un matrimonio que edificar, una familia que edificar, un ministerio que edificar. Qué importante. La comunicación es básica, ¿sí? Es que los matrimonios hoy en día hablamos muy poco, los matrimonios hoy en día tenemos mala comunicación, muchas veces ya no nos comunicamos, ¿sí? Podemos hablar de otras cosas, pero una verdadera comunicación no la hay.
Entonces es muy importante, mirar cómo comunicarnos con el otro. Incluso Dios nos enseña, porque a veces ya nada más nos decimos cosas malintencionadas, hay sarcasmo o a veces hay reproches solamente, y incluso Dios nos enseña cómo debe de ser nuestro hablar, ¿verdad? Para que podamos tener comunicación, para que podamos tener diálogo, porque acuérdate que la unidad es un principio muy poderoso. La unidad es algo donde Dios habita. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué podemos hacer nosotros, para fomentar el acuerdo o para encontrar el acuerdo en la oración? ¿Sí? Debemos plantearnos la pregunta, ¿por qué necesitamos orar? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos orar? Hacernos nosotros como matrimonio esta pregunta. Va a haber diferentes respuestas de él, de ella. A veces vas a descubrir que no te imaginabas lo que pensaba tu cónyuge, ¿verdad? Y qué hermoso cuando empezamos a descubrir cómo pensamos. Y la siguiente pregunta puede ser también, ¿por qué quieres tú que oremos? Eso me encanta. Nosotros, mi esposo y yo, en las noches decimos, vamos a orar, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y por qué quieres tú que oremos? Y a veces él me dice, quiero que oremos por tal cosa. Y yo digo, wow, yo estoy en mi mundo pensando que lo que yo quiero es lo más importante, es lo apremiante. Pero mi esposo opina otra cosa muy diferente y él quiere que oremos por algo que a mí ni por aquí me había pasado por la mente. Ajá. Después él me dice a mí, ¿y tú por qué quieres que oremos? Entonces yo digo mi necesidad de oración y bueno, a mí se me sale el corazón porque siento que eso es lo más importante del mundo, ¿verdad? Pero entendemos que el varón y la mujer somos diferentes, ¿sí? Él ve las cosas de una forma diferente y que los dos estamos mirando necesidades que existen, que son reales, cosas que a veces nos preocupan, cosas que a lo mejor el otro no había visto, que quizás el otro no había notado, el otro no le había dado la importancia de vida, ¿verdad? Y eso nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a ver que nos ayuda a conocer el corazón del otro, nos ayuda a ver por qué cosas le preocupan al otro, nos ayuda a ver cómo necesita la otra persona de mí, qué cosas la otra persona puede necesitar de mí, porque aunque nos estamos dirigiendo a Dios, ajá, aunque nos estamos dirigiendo a Dios, también eso nos habla de cómo yo puedo ayudar a mi cónyuge o cómo yo puedo comprender su actitud, ¿verdad? Porque a lo mejor él trae una preocupación que yo no sabía, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cómo enseña Dios que debemos de pedir? ¿Sí? A veces no sabemos cómo pedir, ya lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo pedir. Hay situaciones que dices, ¿cómo oramos? Bueno, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, ¿sí? Pero también tenemos la palabra de Dios, que nos enseña los principios de Dios. Y entonces, pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo me enseña Dios que debo de pedir ante una situación en específico, ¿no? ¿Cómo puedo yo pedir acerca de mis hijos que ya están en esa situación de comprometerse a lo mejor con alguien, ¿no? ¿Cómo debo de pedir? ¿O cómo debo de pedir si el jefe en el trabajo está siendo completamente injusto, ¿no? ¿Cómo debo yo de orar? Pero podemos preguntarnos todo esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos orar? Pues podemos el esposo y la esposa platicar cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y así podemos poner otros ejemplos más que nos ayudan a llegar a un acuerdo. Pero esto nos ayuda también mucho a
a mirar esa necesidad de tener diálogo, de tener comunicación efectiva entre nosotros, y una vez que entre nosotros hemos platicado también nos damos cuenta que entonces podemos con mayor amplitud acercarnos a Dios en nuestra oración, podemos ser más específicos en nuestra oración. La oración nos ayuda mucho, la oración nos abre todo un panorama, el tener ese diálogo en el matrimonio, el ver el punto de vista del uno y del otro, nos abre un panorama grande para comprendernos, para entendernos, pero también para saber cómo pedir al Señor, para saber cuáles son las verdaderas necesidades del matrimonio. Miren, vamos a esta cita que es muy importante en Mateo 9, 27 al 30. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó, bueno, hasta ahí nos quedamos, y los ojos de ellos fueron abiertos. Qué hermoso pasaje, porque ¿cuántos matrimonios hay que están ciegos? ¿Cuántos matrimonios hay que no saben a dónde van, que no saben, tienen la vida por delante y tienen problemas y no saben cómo conducirse y no saben qué decisiones tomar? Pero estos dos ciegos se tuvieron que poner de acuerdo. Estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ellos tuvieron que tomar la decisión, tomar la decisión de seguir a Jesús, a pesar de que estaban ciegos. ¿Pero qué los movió? La fe. La fe los movió a que, a pesar de que estaban ciegos, ellos vieron la manera, pero ellos siguieron a Jesús y se acercaron a Jesús. Sabían que solo Jesús podía ayudarlos. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que los sana, les devuelve la vista. Hay matrimonios que están completamente ciegos, pero hoy entendemos claramente que la luz es Jesucristo. Este domingo platicaba precisamente con un matrimonio donde ella es cristiana y él no es cristiano. Y están muy mal, tienen problemas realmente fuertes, problemas realmente serios, ¿sí? Y él, después de muchos años, decide venir a la iglesia, acompañarla, con la esperanza, ¿verdad? De que ella ya no se quiera separar de él. Y yo les decía esta palabra, ¿no? Que el Señor Jesús dice que si nosotros tenemos fe, ¿verdad? Le podemos decir a un monte, desarráigate y échate al medio del mar, ¿verdad? Y yo les decía a ellos, tienen que enfocarse en Jesús. Le decía a él, la palabra de Dios tiene el consejo que ustedes necesitan, pero miren a Jesús, vean a Jesús, pongan sus ojos en Jesús, ¿sí? Jesús tiene la respuesta para sus necesidades. Pero ¿sabe qué fue lo importante? Porque yo les decía a ellos, ustedes han dado el primer paso para su restauración. ¿Y cuál fue el primer paso? A pesar de sus tantos problemas, ponerse de acuerdo en que necesitan la ayuda de Dios. Necesitan la ayuda de Dios. Pero necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos, que en Jesús está esa respuesta que estamos buscando. Entonces, estos dos ciegos nos dan un buen ejemplo de lo sencillo
que son las cosas cuando tienes fe, ¿no? Porque Jesús no nos desecha, no nos falla. Amén. La oración ayuda a fortalecer el matrimonio. Claro que sí, la oración ayuda a fortalecer el matrimonio. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios. La oración es esa comunión que Dios quiere que tengamos con Él, como decíamos hace un rato, es el plan de Dios que el matrimonio tenga esa convivencia con Él. Entonces es el diseño del Señor y esto siempre va a fortalecer al matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida, la fuente del poder y todo matrimonio que recurre a Dios saldrá fortalecido. Todo matrimonio que acude a Dios saldrá descansado de sus cargas, saldrá con esa guía, saldrán librados de las tentaciones, saldrán librados de las acechanzas del enemigo, todo matrimonio que se apoya en el Señor. Mira, vamos a ver lo que dice la escritura en el libro, en la carta de los Efesios 5 del 23 al 25. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Jesús, Pablo aquí nos está poniendo un ejemplo hermoso. Jesús y su iglesia, Jesús y su amada, pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando al matrimonio específicamente. Y aquí la palabra clave en estos versículos es como Cristo. Esa es la palabra clave, como Cristo. Es decir, que nos está enseñando a través de la figura de Jesús con su iglesia, de la unidad de Jesús con su iglesia, de la relación de Jesús con su iglesia, dice Pablo, así como Cristo con su iglesia. Así debe de ser el matrimonio, seguir el ejemplo de Jesús, lo que hace Jesús con su iglesia. Es lo que él nos está aconsejando a nosotros y eso es lo que verdaderamente va a fortalecer al matrimonio. Porque es lo que verdaderamente lo va a fortalecer? Porque funciona, porque es el modelo de Dios, es el diseño de Dios. Y Jesús vino a enseñarnos a darnos, a servir. Jesús es el ejemplo máximo de servicio, de entrega. Y Jesús le enseña tanto al varón como a la mujer esa entrega, ese amor. ¿Mm? Jesús no viene y nos enseña que hay un superior en el matrimonio, sino que dice que nos sometamos los unos a los otros. Ahí mismo en Efesios 5 nos dice, sométanse los unos a los otros. Y Jesús dice, como yo les he enseñado, como yo les he enseñado. Y Jesús es el maestro. Entonces, claro que todo matrimonio en el Señor crece, todo matrimonio en el Señor se fortalece, pero los matrimonios tienen que creer que Dios nos da recursos tan sencillos, no nos pide cosas que no podamos hacer. ¿Qué de complicado tiene que tomes la mano de tu esposa, de tu esposo y hagas una oración, ¿verdad? Pero la naturaleza humana de momento se revela y no queremos, ¿verdad? Seguir estos pasos sencillos, este camino tan sencillo que tiene como resultado tanto poder. El Salmo 34:5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabes por qué fortalece al matrimonio la oración conyugal? ¿Sabes por qué? Porque aquí nos está enseñando en esta palabra, que genera confianza. Desde que tú oras
ya estás creyendo, pero al ver las respuestas del Señor, al ver cómo Dios obra, cómo te levantas de la oración diferente, cómo te levantas sin cargas, cómo después vienen respuestas, cómo te alegras, te gozas, porque ves las respuestas. Dice que sus rostros no fueron avergonzados. Quien confía en el Señor, quien pone sus ojos en el Señor, no es avergonzado. Entonces, todo matrimonio que está confiando en el Señor se fortalece más su fe. Es una fe que va creciendo. Vemos que tiene muchos beneficios, pero solamente te voy a mencionar tres. ¿Sí? Cuando un matrimonio ora, su amor por Dios crece. Ama más al Señor, porque cuando tú cierras tus ojos y abres tu corazón y comienzas a tener esa plática con el Señor, te vas enamorando más de Él, porque su presencia habita allí. Dios se hace presente en ese tiempo de oración. Y su espíritu de amor está en medio de nosotros, su espíritu de misericordia, su espíritu de oración y de amor nos está tocando. Y terminamos amando más a Dios. ¿Sí? Otro beneficio de la oración conyugal que nos fortalece es que somos más agradecidos porque nos damos cuenta de las cosas que el Señor nos da. Decíamos hace un rato que tenemos que hacer un alto. Cuando haces un alto y te empiezas a desconectar de tantas cosas vanas que hacemos todos los días, y nos concentramos en la presencia del Señor, no podemos dejar de reconocer sus misericordias, no podemos dejar de reconocer que Él es fiel. Ajá. Y a veces hasta dejamos de pedir tantas cosas y más bien decimos, ay Señor, gracias por esto y gracias por eso otro, ¿verdad? Entonces, otro beneficio de la oración conyugal, otro beneficio de cómo Él nos va fortaleciendo es que, unimos nuestra fe. La fe es poderosa. Cuando yo oro, yo tengo la certeza, yo creo que Dios me está escuchando, yo creo que Dios va a orar, pero qué hermoso cuando pueden ser la fe de dos personas. Unimos nuestra fe y eso es muy grato al Señor y es de mucho poder. Vamos a ver el siguiente punto, la oración sin estorbos. Sabemos que la oración dice la Biblia que es como el incienso, el incienso que sube y llega al trono de Dios. Pero ¿qué pasa? Porque a veces no vemos respuestas. Tal vez te ha sucedido que sientes que aunque oras no ves respuestas. Cuando Jesús siempre nos está motivando a orar, Jesús siempre nos está prometiendo respuestas, ¿verdad? En su palabra vemos cuántas promesas, ¿verdad? Del Señor que dice que Él no nos va a fallar. Sin embargo, a veces decimos, pues, ¿por qué no? Yo he visto muchos cristianos muy frustrados y muchos cristianos incluso enojados con Dios porque sienten que Dios no los oye. Se enojan con Dios, lo he visto muchas veces, pero ¿qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta que estamos orando, pero que hay cosas que hacemos, sí, que están evitando que nuestras oraciones lleguen a Dios. Dice en Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que la falta de perdón, no se lleva con la oración. Dice el Señor, cuando estés orando, cuando estés orando, porque cuando estamos orando siempre abrimos el corazón y cuando abres algo ves lo que está ahí, ¿verdad? Cuando oramos siempre abrimos el corazón, así es que cuando oramos nos damos cuenta que no hemos perdonado. Eso sale a relucir y dice el Señor, si tienes algo contra alguien, pide perdón, ve con el Señor, ve con la persona, pide perdón o otorga
el perdón, para que tus oraciones, puedan llegar siempre al Señor. Amén. Otra cosa, dice la palabra, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia, finalmente, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal, dice, y haga el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quise poner todos estos versículos porque es todo el contexto de lo que estamos diciendo. Dice la palabra del Señor que el trato con mi cónyuge no debe ser áspero, el trato con mi cónyuge no debe ser irrespetuoso, mucho menos violencia. Es inaceptable la violencia dentro del matrimonio. Es inaceptable la injusticia. Dios no se agrada de la injusticia. A veces pensamos que injusticia son cosas bárbaras, muy grandes. No, simplemente esa falta de respeto al esposo, simplemente esa falta de lealtad y de consideración a tu esposa. Y la palabra de hecho nos da aquí varios consejos. Dice que seamos compasivos, dice que nos amemos fraternalmente, que seamos amigables. A veces somos muy amigables con la gente de fuera y con la gente de la familia, con el cónyuge, ¿sí? No somos amigables, no somos pacientes, no sonreímos, no queremos dialogar, no queremos compartir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, diferentes cosas. Dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Es que él me dijo esto, o es que ella me dijo eso otro. No contestes igual. No tengas la misma actitud. Dice el Señor, por el contrario. Por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Y dice bien claro y bien específico, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios no se desdice, pero también es muy claro y hay que subrayarlo en nuestra Biblia, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esos pueden ser estorbos, ¿sí? Todo este tipo de cosas que estamos mirando ahorita, el adulterio, la violencia, la desobediencia a su palabra, cosas que ya sabemos, pero que las desobedecemos. Y última cita acerca de este punto. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Acuérdate lo que mirábamos hace un rato, ¿no? El plan de Dios, de la comunión siempre con el matrimonio, de que Dios no quiere estar lejos de ningún matrimonio, quiere estar allí. Sin embargo, dice que oyeron la voz del Señor, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, qué rico. Y el hombre y su mujer fueron con el Señor muy alegres. No, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque habían desobedecido. Entonces,
esa desobediencia al Señor, esa desobediencia a su palabra, esa desobediencia a sus consejos, a su modelo, es pecado. El pecado es un estorbo a nuestras oraciones. Vamos a ver sugerencias prácticas para la oración conyugal. Yo sé que mira, tengo muchos años de aconsejar a las mujeres, muchos años de escucharlas, muchos años de escuchar a los matrimonios. Y yo sé que es algo que cuesta, que cuesta no por Dios, sino por cómo somos los seres humanos, porque dijimos que Dios es sencillo. Dios usa de cosas sencillas para manifestar todo su poder y su grandeza, como la oración conyugal, algo completamente sencillo. Sin embargo, nosotros a veces complicamos todo, ¿verdad? Y no lo hacemos. Pero vamos a mirar algunas sugerencias para arrancar nuestra vida de oración conyugal y para mantenerla también. Una de las cosas que yo te recomiendo es encontrar tiempos y espacios. Tiempos, por ejemplo, acabas de ver el tema del día de reposo. El día de reposo es el día en el que no nos estamos afanando con las cosas de todos los días, que no estamos corriendo con los compromisos y los trabajos de todos los días, sino que es el día del Señor. Es el día en el que tú dices, este día yo tengo que parar porque este día el centro debe ser mi Señor y porque tengo que llenarme de Él. Quiero escucharlo, quiero aprender, quiero alabarlo, quiero honrarlo, quiero acercarme a Él, ¿verdad? Mi familia también, encontrar tiempos, por ejemplo, el día de reposo. A lo mejor toda la semana, por una u otra cosa, faltaste a esto, pero por ejemplo, el día de reposo, toma un tiempo para orar con tu esposo, para orar con tu esposa. Aparta un tiempo del día, quizás cuando terminan de comer, tómense de la mano y hagan una oración. Quizás antes de dormir, invita al otro, vamos a orar. ¿Sí? Espacios. Búscate también quizás en tu recámara, quizás sálganse al jardín y siéntense y allí oren, sepárense tantito de los niños, apaguen la televisión, ¿verdad? Hagan un espacio físico también. Tengan también un espacio físico de ser posible, porque en la iglesia, perdón, en las casas como que el trono lo tiene la televisión, ¿verdad? No, hasta un espacios físicos en nuestra casa también busquemos para sentarnos a orar, para podernos postrar y orar. El otro punto es orar por humildad en mi corazón y el de mi cónyuge, porque hablábamos hace un rato de dos cosas, decisión, ¿verdad? Disposición y decisión. Pero a veces ni nos disponemos, mucho menos nos decidimos, nos comprometemos, ¿no? Entonces es importante, si tú estás batallando con esta parte de que no hay oración conyugal, disponte a orar. Ora por humildad en tu corazón para depender de Dios. Ora por la humildad en el corazón de tu cónyuge. Porque a veces nada más estamos enojándonos porque el otro no quiere orar, ¿no? ¿Cuántas mujeres digo, es que mi esposa no quiere orar y se levanta una fortaleza de enojo, de molestia porque el otro no quiere orar? No, no hagas eso, más bien ora porque haya humildad en ambos corazones y busquen al Señor. Otro punto, respetar la forma individual de espiritualidad. Mira, a veces los matrimonios, y más las mujeres, ponen el pretexto de que es que yo quiero orar y tú quieres orar 3 horas, ¿no? Y él nada más quiere orar 15 minutos, ¿sí? A veces, es que yo quiero que nos postremos, quiero que nos hinquemos, sí, pero él no se quiere hincar, él se siente cómodo en el sillón y ahí quiere orar. No pasa nada, siéntense en la sala y oren. O deja que el otro se postre, o deja que el otro alabe. O quizás alguien quiere leer todo un pasaje del Evangelio y tú dices, ay, no, yo no, ¿verdad? Hay que respetar la forma en la que
en la que cada uno se inspira para buscar a Dios. Hay que respetar la forma en la que el otro se siente más cómodo y más en la presencia del Señor, porque a veces hasta esos son motivos de fricción en el matrimonio. Otro punto es no desistir, ni de forma individual ni de forma conyugal. A veces, no, pues es que ya lo invité a orar y no quiere orar, entonces yo tampoco oro. No, es lo peor que podemos hacer. Si la otra persona no quiere orar, tú sigue orando y sigue orando porque ese cónyuge finalmente va a venir a esa vida de oración también. Ajá. Otra cosa, comentar la lectura bíblica y sobre ello orar. Esto es muy padre que puedas comentar. Ay, fíjate que leí esto en la Biblia y me gustó mucho y tú qué opinas y todo esto. Cuando los dos lo hacen es maravilloso. El seguir un devocional es fantástico porque estamos en el mismo sentir, vamos leyendo las mismas cosas y descubres impresionante cómo Dios te va hablando en esas cosas que vas leyendo de los devocionales, ¿sí? Otra cosa es que también nos ocupemos en comentar, en hablar acerca del amor de Dios. Cuando tú sientes el amor de Dios, cuando tú notas la fidelidad de Dios, coméntalo con tu esposo para que puedan orar con tu esposa, para que sean agradecidos, para que también hayan tiempos de oración de gratitud. Esto es muy bueno. Y otro punto más es que aunque no puedan reunirse físicamente, porque a lo mejor hay matrimonios donde el esposo trabaja, sale lejos, sale de viaje o tiene horarios muy difíciles o esposos que trabajan en la noche y en el día llegan y duermen, en fin, hay que buscar, decíamos hace un rato, tiempos y espacios, ¿verdad? Pero también podemos acordar, podemos estar en acuerdo en que aunque no nos resulte difícil quizás estar reunidos físicamente, sin embargo, sí podemos acordar para orar por algunas necesidades, ¿no? Te pongo el ejemplo, mi esposo estuvo en Monterrey, ahorita llegó hoy en la mañana, desde el miércoles se fue y aunque él estaba en Monterrey y yo estaba aquí, nos ha tocado que mi esposo está en China y yo estoy aquí o que mi esposo está en otro país y yo estoy aquí. Sin embargo, podemos tener el mismo sentir, ¿no? Y orar por algo, orar por los hijos, orar por el trabajo, orar por la salud, en fin, sí, pero en verdad necesitamos acuerdo, necesitamos esa, esa solicitud, esa disposición y esa decisión. Amén. Necesitamos recordar que dependemos del Señor, que necesitamos todos de nuestro Señor. ¿Sí? Acuérdate que la palabra de Dios dice que mejores son dos que uno, porque sabes, la oración conyugal es tan importante que hay casos en los que quizás el esposo está inconsciente en el hospital, pero ¿qué pasa? Mejores son dos que uno, que tú quizás, o la parte, ¿verdad?, del matrimonio que está de pie, se pone a orar y se pone a interceder. Y cuando el otro está en debilidad, Dios bendice porque fueron un matrimonio que estuvo buscando al Señor. Acuérdate, mejores son dos que uno. Y que si el otro cae, dice la Biblia, ¿verdad? El otro le levantará. Y estamos terminando este tema mirando con todos los ejemplos que hemos dicho que realmente podemos orar sin cesar. Realmente, cuando somos un matrimonio con mayor razón. Porque como decíamos, si quizás hay una situación en la que el otro ha caído, el otro está en debilidad o no sé, pero con uno, ¿verdad?, que persevere el matrimonio, Dios lo va a levantar. Dios va a bendecir el matrimonio. Yo te animo mucho a que no te desalientes, que recuerdes que Dios es fiel, que Él escucha
nuestras oraciones, ¿sí? Y si una persona puede orar sin cesar, con mayor razón cuando somos dos. Amén. Bueno, estamos terminando este tema de la oración conyugal. Yo espero que lo hayas escuchado con paciencia, que lo hayas escuchado con esa disposición de aprender. Y yo quisiera que de tarea tú estuvieras leyendo la palabra de Dios y encontrarás algún otro pasaje que no mencionamos aquí, algún otro pasaje, algún otro ejemplo de matrimonio que estuvo buscando en oración a Dios, algún pasaje o algún ejemplo, algún personaje bíblico que como matrimonio estuvieron en fe, apoyándose en el Señor, del cual podamos comentar el próximo domingo en nuestro Zoom. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga mucho, y que espero que tomes esta hermosa decisión de buscar al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Amén.